buenas noches, mi nombre es Jerry Pardo. Estoy en el curso de estadística con mi docente Daniela Duarte. Estoy en el grupo G2 con mi compañera Cindy Paola Hernández, en el cual estamos exponiendo nuestro segundo proyecto. En este caso le voy a dar la continuidad a los gráficos que mi compañera estaba explicando. Bueno, voy a hablar acerca de este gráfico de torta que nosotros lo llamamos distribución general de riesgo en el cargo de ayudante de cocina. En este caso, basándonos en los datos que ya hemos venido manejando, que son 30 personas encuestadas, en el caso de nuestro primer proyecto, que fue en el área de la cocina. La siguiente distribución se hace de la siguiente manera, en el cual tenemos que en esta área de acá tenemos un 17% de personas encuestadas en el riesgo de quemadura. En esta área, en el riesgo por corte, tenemos un 22%. Y en esta área, el riesgo por caída, que fue un 12%. Acá tenemos el 50%, que es un total de todos los que en este caso se encuestaron, que fueron de 12 personas. El gráfico en sí lo que nos representa es una distribución del porcentaje de los diferentes tipos de riesgo, que en este caso es en el cargo de ayudante de cocina, de una forma general, en el que ellos creen o piensan estar más expuestos. En este caso, el riesgo más expuesto para ellos es el riesgo de corte, con un 22%, ya que ese fue la cantidad que nos dio en el momento de hacer el gráfico. Y pues esta es la conclusión en la que llegamos. Cuando nosotros hacemos un gráfico de torta, el total de la torta, el total de este gráfico son las 30 personas encuestadas, en el cual 17% fueron en este cargo, fue por quemadura, el 22% en riesgo por corte, y en caída fue un 12%. Este otro 50% representa la cantidad de esta proporción, que fueron en total 12 personas, donde concluimos que el riesgo para este tipo de cargo de ayudante de cocina, el riesgo más principal para ellos es el de corte. Bueno, vamos a pasar al próximo punto, donde nos piden en el proyecto que hablemos de 3 sucesos donde podamos estimar la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos. En este caso, nosotros trabajamos con la tabla, la información la tenemos de los 30 datos y la variable a qué tipo de riesgos están expuestos. Pero quisimos trabajar con la tabla de contingencia, que en este caso me permito dibujarla para poder de alguna manera poder explicar de dónde salen todas esas cifras con las que yo voy a realizar cada evento. Esta es nuestra tabla de contingencia, que nuestra tabla de contingencia hablaba de 2 variables, que eran el cargo y el tipo de riesgo de cada trabajador. Entonces por acá tenemos cargo y tipo de riesgo.
tenemos quemaduras, aquí tenemos corte, aquí tenemos caída y aquí tenemos total. En el cargo tenemos cocinero, lavaplatos, tal. Estas fueron las cantidades. Tengo 5, ayudante de cocina 4, lavaplatos tengo 2, después tengo 11, en quemaduras hay 3, 5, 2, 10, este tengo 2, tengo 3, tengo 4, 9, 10. Mal. Quemaduras tengo 5, Bueno, profe, esta es nuestra tabla de contingencia que ya en el primer, en la parte que correspondió a la compañera Cindy, expuso y ya explicó, pero la traigo acá porque con base a ella yo quiero trabajar lo que es la probabilidad de los 3 eventos que yo voy a presentar. En este caso, la tabla de contingencia, en el primer suceso nosotros colocamos suceso A, que lo voy a llamar como suceso A. Nos preguntamos cuál es la probabilidad que una persona encuestada esté principalmente expuesto a riesgo de quemadura. ¿Cuál es la probabilidad que una persona esté expuesto de una persona de las encuestadas a quemaduras? O sea,
¿Cuál es la probabilidad que una persona de una persona de las que están encuestadas esté expuesto que esté expuesto a quemadura? O sea, que ese riesgo sea como el principal para esa persona. Entonces, nosotros lo hacemos de la siguiente manera. Número de casos favorables en este caso sobre el número de casos posibles. ¿Cuáles son esos números de casos? Como aquí me está hablando, que cuál es la probabilidad que una persona de las encuestadas esté expuesto a quemaduras. Yo me voy a la tabla en este caso. ¿Y cuáles son las personas que están expuestas a quemaduras? En este caso tenemos que en el área de la cocina podemos decir que el número de casos favorables de todas las personas que están por quemadura es de 11, ¿sí? En este caso, este sería el número favorable y el número de casos posibles en este caso serían 30. Entonces nosotros tenemos que aplicar en este caso la regla de Laplace, que nos dice que P, aquí puedo dar una letra cualquiera que sea mayúscula, yo le voy a dar la B, es igual al número de casos favorables, que en este caso son 11, sobre el número de casos posibles, que en este caso son 30. Esto se puede leer 11 treintavos, pero siguiendo con el ejercicio, decíamos que en este caso la probabilidad estimada de que una persona su principal riesgo por quemadura es de 11 treintavos. En este caso lo podemos expresar así, o también podemos hacer la división. Dividimos 11 entre 30. Y esto nos daría 0,37, perdón, 0,367. O también podemos hacerlo de otra forma, que podemos expresarlo como porcentaje y multiplicaríamos esta cantidad por 100 y eso nos daría 36,7%, el cual la probabilidad estimada que existe aproximada es de 36,7% de que una persona elegida al azar de este grupo considere que su principal riesgo en la cocina es por quemadura. Bueno, pasando al siguiente ejercicio. Es el segundo suceso. Le voy a cambiar aquí la letra, voy a poner letra B. Colocamos ¿cuál es la probabilidad de que una persona de las encuestadas sea ayudante ¿Cuál es la probabilidad de que una de las personas encuestadas sea ayudante de cocina y esté principalmente expuesto
a corte. Bueno, entonces en este siguiente evento nos pregunta cuál es la probabilidad que una persona de las encuestadas sea ayudante de cocina y esté principalmente expuesto a corte. Entonces aquí vamos a ver que el número favorable en la área de ayudantes de cocina, en el área de corte es 5, ¿sí? Ese es el número favorable. Y el número de casos posibles en este caso es 30, porque es el total de los encuestados. Entonces hacemos la regla de Laplace. Que lo voy a poner así. P es igual a F igual a 5, porque es el número favorable, ¿sí? Sobre este riesgo sería 5. Me permito borrar un momentico acá para que me pueda caber el ejercicio. Entonces aquí en este caso tenemos que 5 sobre 30, que es el número de casos posibles. En este caso podría quedar 5/30, pero se puede simplificar, puesto que aquí no tiene mitad, no tiene tercera, pero puede tener quinta. En quinta es 1 y de 30 es 6. Es igual a 1 sobre 6. Esto lo podemos, como lo había dicho, pasar a decimales. En este caso lo podemos dividir, y esto nos quedaría 1 entre 6 nos da 0,167. Y si lo quiero pasar a porcentaje, lo multiplicamos por 100. Aproximada del 16,7% que una persona elegida al azar de este grupo sea ayudante de cocina y considere el riesgo de corte como su principal como su principal riesgo. Bueno, esto se puede representar como fracción, como decimal o como porcentaje. El otro suceso que tenemos es cuál es la probabilidad de que una de las personas encuestadas que no es lavaplato esté principalmente expuesto a caídas. Bueno, profe, en este siguiente suceso nos dice cuál es la probabilidad de que una persona cuál es la probabilidad de que una de las personas encuestadas que no es lavaplato esté expuesto a caída. En este caso nos vamos a la tabla. Si vamos a mirar que las personas que
que no son lavaplatos, son los cocineros y los ayudantes de cocina. En este caso nos vamos aquí y miramos que en caída, en este caso los números favorables, el número favorable sería cocineros expuestos a caída más ayudantes de cocina expuestos a caída. Y esto lo representaríamos de la siguiente manera. Sería, entonces, yo le voy a dar una letra y en este caso el cocinero tiene el número favorable de ellos en caída es 2, más número favorable de ayudantes de cocina es 3. Hacemos una suma, 2 más 3 serían 5. Y en el caso de el número de casos posibles, en este caso sería el número de casos posibles sería el total de cocineros más el total de los ayudantes de cocina. En este caso, el total, nos está diciendo el total de cocineros que no sean lavaplatos, porque aquí en la pregunta nos dice que no sea lavaplatos, y como estamos hablando de cocinero y ayudante de cocina, entonces el número total de ayudante de cocina es 10, le voy a dar una letra aquí, más el número de total de ayudantes de cocina es 2, y eso da un total de 22. Lo que queremos decir con esto es que nos quedaría así de esta siguiente manera. Aquí ya haciendo la fórmula de Laplace, le damos que P es igual al número de casos al número de casos favorables, que son 5, sobre el número de casos posibles, que en este caso son 22. ¿Por qué? Porque aquí no estamos incluyendo los lavaplatos, porque eso nos dice el evento. Entonces, esto quedaría así. 5 sobre 22. Lo podemos, como lo había representado, hacer en decimales. En este caso no tiene segunda y no tiene mitad, perdón, no tiene tercera, tampoco tiene quinta. Dividimos entre 22, eso nos da 0,22, 0,227. Y si lo llevamos a, lo multiplicamos por 100, nos quedaría 22.7%. Que en este caso quiere decir que existe la probabilidad aproximada que de las personas elegidas al azar que fueron encuestadas en el grupo de cocinero y ayudante de cocina consideren que el principal riesgo de ellos es caída, ya que aquí en esta parte excluimos lo que fue los lavaplatos. Bueno, profe, esta sería la parte de los ejercicios. Ahora yo voy a decir los aspectos negativos de este proyecto, y pues me permito leer porque yo lo quise como hacer así, de esta manera. Podemos concluir que si bien el trabajo de estadística ofrece oportunidades como de analizar datos, como de descubrir patrones y construir a la toma de decisiones informadas, también presenta una serie de dificultades que en este caso me atreví a enumerarlas, que son dificultad para comprender y explicar conceptos complejos, la necesidad de aprendizaje continuo,
vulnerabilidad a la mala calidad de los datos, dificultad para encontrar información relevante, potencial de estrés, presión por precisión y sí, potencial de estrés, presión por precisión. Bueno, para mí estos serían los aspectos negativos del proyecto, ya que sinceramente pues uno como que quisiera, uno sabe y es consciente que estamos en una virtualidad, pero uno sí quisiera como que esto fuera un poquito más amplio, como para poder captar las ideas de una forma mucho mejor, pero no desconozco su metodología de enseñarnos, puesto que los videos que ustedes en clase me parecen muy muy retroalimentación para nosotros en este tema de la virtualidad. A mí me gustaron mucho, la verdad me ayudaron también, pero sí me gustaría que, o en este caso, los aspectos que puedo resaltar negativos son los que acabo de expresar. Bueno, profe, muchísimas gracias. Este fue nuestro aporte o nuestro proyecto, el cual mi compañera Cindy Paola Hernández y mi persona exponemos de acuerdo al aprendizaje y a lo que estuvimos durante el tiempo de las clases con usted. Muchísimas gracias.